Muy buenas noches. Estamos en esta ocasión en Tocando Vidas con un invitado de lujo, nuestro amigo Juan Ramón de la Fuente. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos precisamente hablar con él sobre este tema y preguntarle, Juan Ramón, yo he escuchado que tú piensas que es una medida que debe de impulsarse en México. ¿Nos podías decir por qué? La premisa fundamental es que la estrategia con la que hasta ahora nos hemos movido la mayor parte de los países del mundo, que es una política punitiva, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque pues, la evidencia es contundente. Las cifras del consumo van al alza en casi todo el mundo y México no es la excepción. Revisando los datos de la primera encuesta que tuvimos en México, la primera vez que teníamos datos confiables en 1988, al año pasado, pues había habido un incremento muy importante y había habido también algo que preocupa, y es que la edad de inicio se ha recorrido, digamos, hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez se inicia el consumo de drogas, aquí estoy hablando de drogas, y no exclusivamente la marihuana, pero la marihuana va en el paquete, sobre todo cuando el factor que parece ser el común denominador en estos niños, porque no llegan a veces ni a ser adolescentes, es el consumo de alcohol. Es decir, el factor común al inicio temprano de drogas es el alcohol. Con la estrategia actual, toda vez que los resultados, nadie puede argumentar que los resultados han sido buenos. Ha habido más consumo y ha habido más riesgos y más daños a la salud. Lo que nosotros proponemos, Esteban, es cambiar el enfoque. Cambiar del enfoque criminal a un enfoque de salud pública. El problema es real, pero desde una perspectiva de la salud pública, lo que vamos a poder ofrecer es mayor información, como la que este programa provee, mayores recursos para la prevención, para el tratamiento, para la rehabilitación y menos esfuerzo de toda una sociedad en una lucha, en un combate absurdo en el que nos hemos enfrascado México junto con otros países cuyas consecuencias han sido una mortalidad altísima por violencia, por crímenes, por asesinatos, incluidos menores de edad, tasas de consumo cada vez mayores y el daño a la salud individual, familiar, colectiva, nacional, es cada vez mayor. El enfoque de salud pública básicamente lo que plantea es quienes usan drogas y sobre todo quienes han desarrollado adicción a una droga son enfermos, no son delincuentes. ¿Cómo es posible que en México tengamos, según datos recientes del CIDE, Esteban, cerca de 140,000 jóvenes en las cárceles, en los centros federales de rehabilitación y readaptación social, por el delito, entre comillas, de posesión de drogas, entre los cuales el 70% es marihuana? Ahora, para que nuestro público entienda bien, tú estás diciendo que se convierta en un tema de salud pública. Exactamente, esa es la nueva legislación. Que se considere al consumidor un enfermo y no un delincuente. Eso nada tiene que ver con el que vende. El que vende sí se sigue considerando, por supuesto, un delincuente. Ese es un delincuente que está dedicado al narcomenudeo. La diferencia, Esteban, es sutil, pero es muy importante. Entre el usuario ocasional, por un lado, el adicto y el narcomenudista. Son tres categorías que requieren, en mi opinión, tres tratamientos diferentes. Al narcomenudista, por supuesto que hay que aplicarle todo el rigor de la ley. Yo creo que ni el adicto ni el usuario ocasional son delincuentes por el hecho de consumir marihuana o para fines prácticos, te diría, cualquier otra droga. Consumir una droga no es un delito, en mi opinión. Es un problema de salud y quien tiene ese problema no necesariamente se va a curar yendo a la cárcel, al contrario, yo creo que es una locura lo que estamos haciendo, metiendo a los jóvenes a las cárceles por poseer marihuana y los dejamos ahí entre 9 meses y 3 años,
aprender a ser verdaderos delincuentes. Ahí sí, ese es un pase directo a un doctorado en delincuencia, ¿no? Y la mayoría de ellos no tienen antecedentes. ¿Qué es lo que no tenemos en México, que han hecho países como Portugal, por ejemplo, de manera muy exitosa? Y no estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Portugal, un país predominantemente católico, conservador, con características en algunos aspectos similares al nuestro. Han generado estos, les llaman ellos tribunales médicos, y quiere decir que es un lugar con estatus legal al cual se remiten quienes hayan sido de alguna manera identificados, por supuesto, como adictos o como posibles adictos, como usuarios. En México, otra vez me refiero a los datos del CIDE, que son recientes y creo que están muy bien hechos. De 50 y tantos mil, 57,000 expedientes que abrió el Ministerio Público por ese delito de posesión de marihuana, menos de 6,000 pudieron tener contacto con un especialista en salud. Llámese médico, llámese terapeuta, llámese psicólogo. Ahora, si tú despenalizas el consumo y está penalizada la venta, como que es una ecuación que está un poco incompleta, porque claro, tienes por un lado un mercado negro y por otro lado el permiso. Entonces, ¿quién podría proveer de la droga para que no fuera ilegal la proveeduría? El Estado debe controlarlo. Entonces, la otra parte de la ecuación es decir, por una parte despenalizo el consumo y por otra parte el Estado provee precisamente para quitar el negocio. Regula, por lo menos, exactamente, regula. Porque mira, si bien es cierto que la marihuana es barata en relación a otras drogas, en estimaciones de lo que representa para el mercado global del mundo, del narcomundo, digamos, la marihuana sigue representando proporcionalmente la mayor parte de las ganancias de ese mundo ilegal. La tajada económica más grande. Es muy grande porque el número de usuarios es inmenso. Algo que ha ocurrido en países que han encontrado este marco legal, ese es el criterio. Esta sustancia provoca daños en la salud. Yo lo que quiero con una política con este enfoque es reducir los daños para la salud. Y para eso el Estado entra y regula el mercado. La salida que han encontrado en Estados Unidos, por ejemplo, de uso con fines médicos, entre comillas lo pongo, porque en realidad todos sabemos que no es con esos fines. Pero esta es una salida legal que encontraron justamente para darle cierta congruencia a la ecuación que tú señalabas. Esto permite que el Estado regule lo que se vende en ciertos expendios, se lleva un registro de cuánto puede comprar cada uno de los usuarios, de manera que no exceden el tope, y ese mercado que se crea ahí se vuelve un mercado legal, ¿no? Que además genera impuestos. Los primeros 30 millones de dólares que recaudó el estado de Colorado en unos cuantos meses el año pasado, se invirtieron en construir un par de escuelas y un hospital. Los que se oponen precisamente a la no penalización de la marihuana dicen que sería uno de los escalones para otro tipo de drogas, ¿no? Es que es, nuevamente, uno de estos argumentos que parecen muy persuasivos, pero que carecen de sustento científico. Si uno fuma marihuana, el riesgo de volverse adicto es del 9%. Si uno bebe alcohol, el riesgo de volverse adicto es del 15%. Si uno fuma cigarrillos de tabaco, ¿no?, el riesgo de volverse adicto es del 32%. O sea, todas son drogas, ninguna es inocua, no sería droga, pero el riesgo de desarrollar adicción a ciertas sustancias es menor que a otras. Y aquí uso el ejemplo del alcohol y del tabaco, pero puedo también usar el de la cocaína y el de la heroína y de las cifras que tenemos muy bien estudiadas, que quedan en medio. No hay ninguna droga hasta ahora conocida que tenga un mayor potencial adictivo que el tabaco, que es legal. Yo estoy seguro que podemos construir una mejor política que la que tenemos.
Y lo que también estoy seguro es que si seguimos así, no tienen por qué cambiar los resultados, que hasta ahora son terribles. La locura en la que estamos metidos es pensar que con la política que tenemos desde hace muchos años vamos a obtener mejores resultados. Tenemos que hacer algún cambio. ¿Qué cambios? Hay muchas formas. Hagámoslo gradualmente, hagámoslo muy a la mexicana, no tenemos por qué importar modelos, y la mexicana es una forma que puede ser inteligente, creativa, reflexiva, incluyente, tolerante, de discutir los hechos antes de descalificarlos, de referirnos, como tú me has oído defender, a los usuarios con respeto, porque no son delincuentes, no son ningunos marihuaneros. Esos términos en el mundo médico no se aceptan. Los términos que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, por alguna razón, se refieren a ellos como usuarios, como pacientes, como enfermos, como dependientes, con respeto, porque también tienen derechos humanos. Yo creo que si traemos a la mesa estos ingredientes, yo creo que en poco tiempo podremos ir construyendo opciones que sean suficientemente persuasivas, que convenzan a los padres de familia, que tengan un respaldo social, y que quienes tienen la facultad de cambiar las leyes en este país, que son los legisladores, pues abran también su debate con información. Si estamos debatiendo tantas cosas, y esta es una de las grandes ventajas de la democracia, ¿por qué un tema de esta magnitud no lo incorporamos a un sano debate? Esa es la propuesta, Esteban, y yo te agradezco que me des la oportunidad de refrendarla en tu espacio. Lo primero es llegar con una mente abierta, es decir, a ver, vamos a escuchar. Y de respeto. Pues sí. Y si eso se da, yo en estos últimos meses que he estado, digamos que activo en este tema, desde foros académicos fundamentalmente, he aprendido mucho. He aprendido más de quienes sostienen un punto de vista distinto al mío, de el que sostiene un punto de vista similar al mío. Hay que escuchar. Tienen buenos puntos. Hay que sentarse a hablar con los padres de familia. Hay que sentarse a escuchar las historias terribles y desgarradoras de muchas familias para poder entender lo que representa que un hijo, que era un buen muchacho, lleva 1 año y medio en una cárcel, sin haber tenido antecedentes penales. Hay que sentarse a escuchar, y entonces le da a uno realmente, como se diría, el golpe no a una droga, sino a la situación compleja que muchas veces estos temas conllevan. Muchas gracias. Gracias, Esteban, un privilegio estar contigo, y felicidades por el trabajo de Fundación Azteca y el trabajo de difusión que haces. Gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente. Pues un tema complejo, un tema polémico, pero un tema actual que debe ser, como señala Juan Ramón, reflexionado a fondo, sin prejuicios y buscando el bienestar de todos en una sociedad más armónica. Esperemos que este tema les permita tener algo que reflexionar antes de dormir. Buenas noches.